Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amadas y mis amados. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de jueves, jueves de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial para la gloria del Señor. En esta noche vamos a tener un estudio glorioso, por supuesto, de la palabra de Dios, del Espíritu de la verdad. Dice que debemos tomar en nuestra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos de estar siempre armados, mis amigas y mis amigos, mis hermanos. Debemos de estar siempre armados con la palabra del Señor. Dice allá en Mateo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que hay que estar constantemente en esta palabra siempre para la gloria de Cristo. Nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia, dice el libro de Efesios. Para eso fuimos salvados. Y la manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de la palabra. Muy bien. En esta noche vamos a ver un tema bien interesante. Como todos los temas, todos son interesantes. El tema se llama Las promesas de Dios son reales. Mira, las promesas de Dios son reales. Conversa uno con tanta gente, mis amigas y mis amigos, que hasta se le para a uno el pelo, ¿verdad? Con las respuestas que ellos dan a las veracidades que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es verdad. Hay un versículo allí que dice, la suma de tu palabra es verdad. Mira, dice que el cielo y la tierra pasa, pero tu palabra no pasa. Dice Hebreos 4:12 también que la palabra es viva, es eficaz, etc. En fin, hay cientos de versículos que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, tiene que morar en abundancia en nosotros. Todo eso, mi amado, está aquí en la palabra de Dios. Pero cuando no creemos la palabra de Dios, allí está el problema. Allí hay un muy grave problema, y encontramos incrédulos en la palabra de Dios. Mira, el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Eso lo puedes ver tú allá en el libro de Juan, capítulo 19, donde se le aparece el Señor y dice, Tomás, dice, yo no creo hasta que no vea, y palpe y toque y meta mi mano en ese costado. Mira todo eso. Dice el Señor, yo no creo hasta que vea eso. Y el Señor se le aparece a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y también le continúa diciendo, y bienaventurados todos los que creen sin ver. Mira, mi amiga, mi amigo, nosotros somos bienaventurados cuando creemos sin ver físicamente, pero tenemos la palabra escrita. Yo en esta noche quiero que tú te desbordes en la palabra de Dios. Hay por allá una anécdota que dice que había un alpinista. Esta anécdota es muy más vieja, pero yo te la voy a decir. Un alpinista que iba por la noche, se perdió en la montaña y de noche iba caminando. De un pronto a otro cayó al vacío, y gracias a que iba amarrado en su cintura un mecate, el mecate se enredó y quedó guindando en la medianoche. Quedó guindando. Y la anécdota dice que él gritaba, Dios, Dios, sálvame, Dios, ayúdame, Dios, aquí estoy, yo siempre he confiado en ti. Parece que él era un cristiano. Entonces una voz le dijo, corta la cuerda. Andaba un cuchillo, seguro lo tenía al alcance por allí en una de las botas, como andan esos alpinistas, como se ven por la televisión, y la voz le dijo, corta la cuerda. Mi amado, y no hizo caso, no cortó la cuerda. ¿Por qué? Porque era de noche, no se veía nada, y él pensaba que lo que había era un abismo. Entonces él pensó que mejor me quedo aquí colgado y en la mañana pasan alpinistas y me rescatan. Y resulta que allá como a los
15 días pasaron un grupo de alpinistas y lo encontraron colgando y muerto. Y ellos dijeron, si hubiera cortado la cuerda, se hubiera salvado. Esa es la anécdota. Si hubiera cortado la cuerda, se hubiera salvado. Porque estaba a medio metro del suelo y ya estaba plano, la salida. La salida la tuvo a medio metro, pero no le hizo caso a la voz. No cortó la cuerda. Esa es una anécdota más vieja. Yo sé que tú la sabes, pero está bien. Está bien. Hay un versículo bíblico. Vamos a leer 3 versículos bíblicos. Uno se encuentra en el libro de Números. Mira, mi amado, tú lo anotas y yo te lo leo. Acuérdate el tema. Las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios son reales, hermanos. Aquí están en la palabra de Dios todas. Todas. Son incontables. Yo no las he contado ni he encontrado algún comentarista que me diga, en la Biblia hay 1000 promesas o 10,000 promesas, porque todo es promesa. Todo es una promesa, la palabra del Señor para la gloria de Dios. Ok. Es tan gloriosa esta palabra, mi amado, es tan gloriosa, pero algunas veces hay que hacer como el alpinista. Ese alpinista cayó al vacío, llevaba una cuerda que lo sujetó a medio metro de altura. La voz le dijo, porque él clamaba a Dios y la voz le dijo, corta la cuerda, pero no la cortó. Dudó porque estaba muy oscuro, creyó que había un vacío, un guindo, pero estaba a medio metro del camino para salir. Esa es la anécdota. En esta noche, mi amado, con esa anécdota yo quiero decirte que hay que cortar la cuerda. Hay que cortar la cuerda y dejarnos ir al camino verdadero, a la palabra de Dios, a la palabra de vida. Lo que la palabra de Dios dice, mi amado, es verdad. Es verdad. Estaba oyendo por allí, por las redes, a algunas personas que denigran la palabra de Dios, blasfeman contra la palabra de Dios, la tratan de mentirosa, que en el canon bíblico no quisieron meter el libro de Judas porque podía traer problemas a la religión cristiana. Mi amado, Dios tiene cuidado, Dios es el que maneja los hilos, mi amado. Algunas veces cuando yo hablo con alguna persona y me dice, es que el canon bíblico, aquí no hay ningún canon bíblico. Lo que hay es una soberanía total y absoluta de Dios. Dios es el que maneja toda su salvación, así como gobierna todo el universo. Aquí no hay asunto, mi amado, de que el canon bíblico, de que no pusieron que no metieron el otro y que sacaron el que venía. Que le hicieron una zancadilla al que venía. Mi amado, esto es de Dios. Dios hace como Él quiere. Daniel 4:35. Anótalo y después lo lees. Dios hace como Él quiere en los ejércitos que están en los cielos y en los habitantes que están en la tierra. Porque Dios es soberano y hace como quiere. Esta es su palabra, la palabra de Dios. Y nosotros, los creyentes, los que le creemos a Dios, como estamos viendo en esta noche, las promesas de Dios son reales. ¿Para quiénes son las promesas de Dios reales? Para los que creemos. Cree, no seas incrédulo, sino creyente a la palabra de Dios. Números 23:19 es la primera cita que tengo aquí en mis notas, en mis apuntes. Números 23:19, oído lo que dice. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Oído, mi amado. Me estoy dirigiendo a ti, mi amiga y mi amigo. Nosotros como creyentes en nuestro glorioso y maravilloso Salvador, y nosotros como creyentes en la Biblia, la gloriosa palabra de Dios, la espada del Espíritu. La Biblia es el Espíritu, es la palabra de verdad. Ella es la que nos guía por toda la verdad de Dios. Nosotros no podemos obedecer algo de Dios
si no estamos conectados con el Espíritu de la verdad, que es la palabra. La palabra es la verdad. Entonces aquí la palabra, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, el Espíritu de verdad, dice aquí, Dios no es hombre. Yo sé que tú conoces eso y lo sabes. No voy a darte aquí, ni voy a invitar a alguien para que nos dé una exégesis de que Dios no es hombre, si eso lo sabemos. Juan 4 dice que Dios es espíritu. Todos sabemos eso. Dios no es hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, es Dios, Dios glorioso, soberano. Dios es amor. Por la mente de Dios en ningún momento pasa engañarnos, hermanos. En ningún momento pasará jamás nunca engañarnos. Dios es glorioso por eso, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué piensas tú, mi amiga y mi amigo? ¿Qué piensas tú, mi amada y mi amado? Tú que estás viendo el video por primera vez, a lo mejor tú dices, es que yo no soy cristiano. Pues esta es tu noche para que te hagas cristiano por la voluntad de Dios. Tú no puedes hacerte cristiano, pero si Dios toca tu corazón para que creas en Cristo, te conviertes en un cristiano, y un cristiano es un creyente, y un creyente le cree a Dios lo que la Biblia dice, lo que su palabra dice. Hubieron algunas personas, mi amado, que no tomaron muy en serio esto. Y mírenlos, aquí están registrados en la Biblia. En la palabra de Dios está registrado todo. Vamos a irnos al libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a leer aquí en Hebreos 2 versículos. Te dije que íbamos a ver 3 versículos, pero para la introducción nada más. Números 23, 19. Hebreos capítulo 4, vamos a leer el versículo 2, el versículo 2 y el versículo 6. Vamos a ver qué dice aquí el versículo 2, dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Oído, mi amado, hay que ponerle mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que salieron de Egipto, para que tú tengas una información mayor. Hay que comenzar a leer, tal vez desde el capítulo 3, el libro de Hebreos. Pero aquí el apóstol viene hablando de la incredulidad de los que salieron de Egipto. El versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Oído, mi amado, esto hay que ponerle atención. Los que salieron de Egipto, dice el apóstol Pablo, a ellos se les anunció la buena nueva, a ellos se les anunció la palabra de Dios, a ellos se les anunció la noticia de Dios, pero a ellos la noticia que Dios les dio es: ustedes van a salir de Egipto, van a cruzar el desierto y van a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Hay algunas personas estudiosas de la Biblia que dicen que si Dios hubiera sacado a Israel de Egipto y lo hubiera llevado directamente a la tierra prometida, dice que no hubieran durado pero ni 2 meses. Dicen algunos que saben, ni 2 meses. Pero por la incredulidad, porque no le creyeron a Dios, Dios los tuvo vagando en el desierto, dando vueltas en el desierto, 40 largos y maravillosos años. Por eso dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la escucharon. Qué triste, mi amado, es cuando uno le predica la palabra de Dios a alguien, o cuando en nuestro lugar de reunión puede ser que nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios, pero no la creen, no creen la palabra. Yo declaro y recibo que todos mis amados hermanos preciosos, maravillosos, perfectos, completos, bendecidos, creen esa posición que tienen en Cristo Jesús. Perfectos en Cristo, completos en Cristo, bendecidos en Cristo, olor grato para Dios en Cristo, sentados en lugares celestiales con Cristo, escondidos con Cristo. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, mira, mi amado,
Gloria a Dios, son ríos de agua viva, como él dijo en Juan 7, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos son los ríos, mi amado, que corren, la paz que tenemos con Dios, la paz con Dios. Dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 4, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Mi amado, nosotros hablamos, como lo vamos a ver ahorita, nosotros hablamos de vida eterna, nosotros hablamos de perdón de los pecados, nosotros hablamos de comunión íntima con Dios, nosotros hablamos de revelación, de visión a través de la palabra, a través del evangelio. Pero sabe, hermanos, cuando nosotros leemos toda esa palabra o cuando otros hermanos nos comunican esta palabra gloriosa, de verdad, nosotros tenemos que cree solamente, le dijo el Señor Jesús a Marta, cree, porque al que cree, todo le es posible, y no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Creemos la posición que tenemos en Cristo, mi amado, porque si no creemos que tenemos esa posición en Cristo, que Cristo es como la tierra prometida, que fluye leche y miel, la tierra prometida de Cristo es que fluye perdón, es que fluye vida eterna, es que fluye paz, es que fluye gozo. El reino de Dios aquí no es injusticia, aquí es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra. Entonces dice el versículo 6 otra vez, permíteme leértelo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, puede ser que seas tú en esta noche, mi amiga y mi amigo. El Señor te está llamando a que entres en el reposo de Dios que se llama Cristo. Dice allá en Mateo 20, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Nuestro reposo es Cristo, por tanto, puesto que faltan algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de incredulidad, desobediencia. Hay un versículo en el libro vamos a ver dónde está, en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 3. Ojalá, mi amiga, mi amigo, que puedas anotar los versículos que vamos citando para que luego ejercites tu espíritu continuando estudiando la palabra de Dios. Isaías, vamos a ver dónde, si lo tengo aquí apartado, Isaías. Vamos a ver si es este. Aquí tengo, sí, aquí está. Tengo cartoncitos para no hacerlo, para no atrasarme. Yo te los leo y tú los anotas. Tú lo anotas, mi amado, anota. Yo sé que algunas veces tú, si tienes una Biblia, tal vez no puedes ir conmigo al ritmo que yo voy. Eso casi ni en nuestro lugar de reunión se puede. A veces hay que ir despacito y con buena letra. Mira lo que dice Isaías, que Isaías capítulo 1, versículo 3. Mira qué versículo, mi amado. Yo te lo voy a leer en la Biblia NTV. La Biblia NTV te lo voy a leer. Dice así el 3. Hasta un buey conoce a su dueño. Oído. Y un burro reconoce los cuidados de su amo. Oído, qué versículo, hermanos, Isaías capítulo 1, versículo 3. Hasta un buey conoce a su dueño. Un burro reconoce los cuidados de su amo. Oído, mi amado, lo que dice aquí. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Oído, hermanos, este versículo es duro. Yo me río porque yo soy una persona muy gozosa. Me río porque tengo el gozo del Señor. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Yo me regocijo, hermanos, porque dice el versículo Isaías capítulo 1, versículo 3 en la Biblia NTV. Un buey conoce a su dueño. Un buey conoce a su dueño. Un burro conoce los cuidados de su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Qué tremendo, mi amado, que es esto.
Un buey, un burro, conoce a su amo, reconoce a su amo, los cuidados que su amo tiene hacia él. Pero muchas veces las personas, los seres humanos, no quieren conocer los cuidados del Señor que nos hizo. Dice el Salmo 103, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mi amada, mi amado, con este tema de esta noche, las promesas de Dios son reales. Yo quiero, como lo estoy haciendo, o tratando como lo estoy haciendo, de enfocarte quién es el Señor, mi amado. ¿Cómo es posible que un buey conoce los cuidados de su amo? ¿Cómo es posible que un burro conoce los cuidados de su amo? ¿Y cómo es posible que hay tanta gente que uno le predica la palabra de Dios y no reconoce los cuidados de su Señor hacia él? No conoce los cuidados de su Señor hacia él. El Señor vino, dice, para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Vino para darnos vida eterna. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo para que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Él lo hace. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Él es verdad, como dice Romanos 3, sea Dios veraz. Verdad, y todo hombre mentiroso. ¿Cómo es posible que conozca más el burro y el buey? Mira que el hombre a su amo. Dios es nuestro amo, mi amado, porque Él nos hizo. Dios es nuestro amo porque le pertenecemos a Él. Y Dios solamente quiere cosas buenas para ti, mi amiga y mi amigo. Dios solamente quiere cosas buenas, pero hay que cortar la cuerda. Cortemos esa cuerda, mi amado, y caigamos en los brazos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. Es fiable, es confiable, es amigable. En la palabra de Dios podemos cortar la cuerda y caer en ella. Porque ella es la que hace sendas derechas para nuestros pies. Ella es la que guía nuestros pasos, nuestros pensamientos. Ella es la que guía nuestras intenciones. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia. Cortemos la cuerda, mi amiga y mi amigo, y caigamos en ella, en la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son reales. Si Dios ha prometido vida eterna, mi amado, si Dios nos ha prometido vida eterna, ¿cree usted que es mentira? Escuchaba un día de estos, hace unos días, escuchaba a alguien decir que eso de vida eterna, dice, eso no existe, eso de vida eterna. Nosotros vivimos aquí y nos morimos y ya. Vamos a ver con este respecto qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Tengo ese versículo aquí de Primera de Juan 5, 11. Hay muchos, pero vamos a ver este versículo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Mi amiga, mi amigo, yo te lo leo, anótalo. Es la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Acuérdate que allá en Lucas 10, María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte de María que escogió? Se sentó a los pies a escuchar la palabra de Dios, la cual no le será quitada. Dice Primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Oído, mi amado, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hay otro versículo más con este respecto. Oído, mi amado, lo que dice Primera de Juan 5:11. El testimonio de Dios es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado, ya es nuestra, ya es tuya, mi amiga, mi amigo. La vida nos pertenece a nosotros, la vida eterna.
Dios no nos va a dar vida eterna cuando nosotros nos muramos y llegamos allá a la presencia de Dios en la eternidad futura. Desde ya hoy, desde el momento en que el Señor nos llamó a las filas del cristianismo, a las filas de pertenecer a su Hijo Jesucristo, desde ese momento se alumbró los ojos de nuestro entendimiento y Dios nos dio vida eterna. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Según parece, hay por ahí en algún país, miren, la ciencia vuela. Y hay unas cámaras por allí donde hay personas que ya las han introducido allí para dormirlas. Parece que se duermen allí como las que ve uno por películas del espacio, que van metidos en una cámara dormidos y allá a los 300 años los despiertan. Pues esta gente parece, hermano, que ya eso está por allí. Y estas gentes han pagado para despertar en un futuro, según ellos, y tener vida. Mi amiga, mi amigo, la palabra de Dios dice que la vida eterna está aquí y ahora. Y la única cámara que existe, la única cama que hay para nosotros podernos meter en esa cámara y tener la vida eterna, la única cápsula que existe se llama Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Tú puedes pagar 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares e introducirte en una cámara artificial allí creada por un hombre. Eso no te asegura la vida eterna. La vida eterna la asegura Dios en su palabra. El Dios que no miente, el Dios no mentiroso. Como dice Romanos 3, el Dios no mentiroso, el Dios veraz. Él dice que el que tiene al Hijo, dice 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Su Hijo es nuestra cápsula, su Hijo es nuestra cámara, su Hijo es nuestra cama donde nosotros vivimos confiados y estamos confiados y tenemos vida eterna. Mi amiga, mi amigo, no se engañe, no existe otro lugar que no sea Cristo, la vida eterna. No se engañe, es en Cristo. Dice Hechos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es en el nombre de Jesucristo en que tenemos vida eterna. Y el Dios no mentiroso nos lo enseña en su palabra. Si esto no sucediera, vamos a darle vamos a decir que si no sucediera, entonces ahí sí, Dios nos engañó. Dios nos engañó a todos. ¿Por qué Dios nos engañó a todos? Porque Dios dice, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna. El que cree en mi Hijo, oído mi amado, no una religión, no una denominación, no una secta, no una agrupación, no una iglesia, no un hombre, no una mujer, no individuos terrenales como nosotros. Es el Hijo y el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Hay un versículo muy conocido por nosotros que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios nos amó y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree en el Hijo tenga la vida eterna. Oh, gloria a Dios, mi amado, en esta noche que te estoy anunciando el Evangelio, es el Evangelio quien te hace creer en Él. Es el Evangelio, el Espíritu de la verdad, la palabra de Dios quien te va a hacer creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino, nos salvó y nos dio vida eterna. Con este respecto, mire lo que dice Tito capítulo 1, versículo, vamos a leer el 1 y el 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Tito capítulo 1, versículo 2, pero vamos a leer el 1 y el 2. Tito está allí a la pura par de Hebreos. A la pura par de Hebreos, mi amada y mi amado, está Tito capítulo 1. Dice así Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. ¿Oído? En la esperanza de la vida eterna. Esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente
prometió. Qué glorioso, mi amado. Estamos descansando, mi amado, en la vida eterna, que es lo que estamos viendo en las promesas de Dios, son reales. Estamos descansando en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, mi amada, mi amado, Dios prometió. Gloria a Dios. Usted sabe, mi amado, lo que es que le digan a uno que Dios prometió. Antes de la fundación del mundo, Dios a nosotros, sus elegidos, nos llamó, nos puso en fila y nos dijo: yo les prometo que ustedes, cuando participen de carne y sangre y crean en mi Hijo Jesucristo, ustedes tienen vida eterna. Soy yo el que lo estoy diciendo, no la Biblia. Pero dice que desde antes del principio de los siglos Dios nos prometió vida eterna. De alguna manera nos lo prometió y aquí está registrado en la palabra de Dios. La única forma que esto no se dé es que nosotros no lo creamos. Que yo no crea que tenga vida eterna y que Dios a mí no me prometió vida eterna. Y que yo rehúso creer en su Hijo para tener vida eterna. Es la única manera. Pero los que Dios llama, mi amada y mi amado, a las filas del cristianismo, los que Dios llama a que su Hijo los pastoree, el buen pastor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. Esas ovejas que Él conoce y esas ovejas que lo siguen, tenemos vida eterna. Mi amado, te estoy dando una noticia gloriosa en esta noche, que el Dios mentiroso, el Dios que ha dado promesas a su pueblo, a sus escogidos, son reales, no son mentira. Puede ser que hoy sea el último día de tu día aquí en esta tierra. Puede ser que mañana sea el último día que vas a vivir sobre esta tierra. Yo te garantizo en esta noche que la palabra de Dios es verdad. Tengo la convicción de que la palabra de Dios es verdad. Yo soy el vocero de Cristo, soy el profeta de Dios que te dice en esta noche que la palabra de Dios es verdad y Dios te da vida eterna por solo creer en su Hijo Jesucristo. No morirá eternamente. Él quitó la muerte, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. El que en mí cree no morirá eternamente, vivirá para siempre. Mi amada, mi amado, el Señor te ofrece vida eterna en esta noche, el Dios no mentiroso, el Dios no mentiroso. Pero claro, hay mucha gente que no cree en la resurrección y están metidos hay mucha gente que no cree en la vida eterna y están metidos en congregaciones, porque yo los he oído. Están metidos en congregaciones, en reuniones, viven como quieren y hacen lo que quieren, porque ellos nada más viven aquí en esta vida, se mueren y desaparecen. Como dice por allá en un libro de sabiduría, nosotros somos como humo, nos morimos y nos desaparecemos. Así que vivamos la vida y disfrutémosla. Así lo dice Sabiduría, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Sabiduría, dice eso. Y más todavía. Somos como humo, dice, vivimos esta vida y pasamos como el humo. Nos vamos de este mundo y nadie se da cuenta que existimos. Así que disfrutemos la vida. Mi amada, mi amado, el mejor disfrute que hay, el mejor disfrute de la vida que hay, es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Es cuando nosotros le decimos al Señor Jesús: yo creo que tu palabra es verdad. Yo creo que tú viniste al mundo a salvarnos y me has salvado en esta noche, me has salvado en este momento. Yo creo en la palabra de Dios. Y por ese solo creer, mi amado, tenemos vida eterna. Y no solamente vida eterna, mira lo que más tenemos. Dice Colosenses, vamos a ver qué nos dice Colosenses. Vamos a ver qué se me hizo esta cita. Ya no la tengo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Hay veces yo escribo, hermanos, y yo mismo me pierdo, pero aquí estamos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Oído, mi amado, oído lo que dice el Señor aquí en vida. En vida, dice Colosenses capítulo 2, versículo
versículo 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, oído pueblo de Dios, mis amadas hermanos y hermanos, los que están pasando por situaciones adversas de incredulidad, los que no creen, oído, porque se creen muy malos, porque no se creen suficientemente buenos, porque no se creen dignos de Dios, dignos de la vida eterna, dignos del amor de Dios. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mi amiga, mi amigo, dice que nos dio vida juntamente con Cristo a nosotros que estábamos muertos. Y no solamente nos dio vida, sino que también dice, nos perdonó todos los pecados. ¿Crees esto, mi amiga? ¿Crees esto, mi amigo? ¿Crees esto, mi amado hermano, mi amada hermana? Que juntamente con él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos y nos perdonó todos. El Dios no mentiroso dice que nos perdonó no una cuarta parte, media, tres cuartas. Nos perdonó todos los pecados. Los cogió y los echó tras su espalda. Los cogió y los echó a lo profundo de la mar. Los cogió y los cargó en su Hijo Jesucristo. Los perdonó todos, mi amado. Cree, porque para el que cree, todo le es posible. Las promesas de Dios son reales. Mi amado, hay más, pero el tiempo se ha acabado. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube con este mismo tema, para la gloria del Señor, y la palabra de Dios está corriendo, a Él sea la gloria. Tenemos un lugar de reunión que está en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mi amado, declaro que tú eres un creyente ferviente en la palabra de Dios, que lo que la palabra de Dios dice, tú dices amén. Yo recibo eso. Recibe la vida eterna, recibe el perdón, recibe las promesas que hay en la palabra de Dios. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que cree, porque al que cree, todo le es posible. Bendecidos, buenas noches.